Evangelio del 23 de noviembre de 2012, Lucas 19, 45-48. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podrían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Vamos acompañando en este ascenso a Jesús, el ascenso que le va a llevar a Jerusalén, que de hecho ya le ha llevado a Jerusalén y que eventualmente lo va a poner en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Ya está en el templo y corre a los vendedores y les hace esta advertencia que se encuentra ya citada tanto en el profeta Jeremías como en Isaías. Mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de bandidos, una cueva de ladrones. ¿Por qué dice esto? ¿Y cómo está el contexto? Vemos también cómo los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo le quieren matar. Ciertamente que estos sumos sacerdotes, escribas y notables, los saduceos, los levitas y los doctores de la ley, se aprovechaban del culto. Los saduceos, que eran los jefes, los notables del pueblo, y también algunos sumos sacerdotes, precisamente vamos a decir que hacían su negocio. Nosotros tenemos que pensar que en Jerusalén solamente estaba el pueblo adorando precisamente en ese templo. Era un solo templo en toda la ciudad y además era un solo templo en todo el país. Era un solo templo en todo el mundo. Así que inclusive los judíos de la diáspora, no solamente los que vivían alrededor de Judá y de Israel, sino inclusive los de la diáspora, que vivían a lo mejor en Antioquía, en Alejandría, etc., en Egipto, en Babilonia, hacían el recorrido para llegar al templo. Y en ese templo tenían obligación de entregar sus ofrendas. Curiosamente, los que hacían ese negocio pues eran los mismos sumos sacerdotes, los que regenteaban, por así decirlo, el patio. Era ahí en el patio en donde se hacía un mercado. Y el Señor se molesta, los corre. Mi casa es casa de oración. Estos que buscan matarle, le buscan matarle porque no aceptan la circunstancia de Dios, no aceptan a Jesucristo y sobre todo no aceptan que les venga a cooptar, que les venga a quitar el negocio. Estos sacerdotes eran, como también los describe el Señor a través de sus profetas, unos perros mudos, porque no avisaban del peligro, simplemente se apacentaban a sí mismos, aprovechándose de las viudas, de los huérfanos, y haciendo todo en contra de la caridad. Estos son los que están en contra del Señor. Pero Jesús los expulsa. Y curiosamente dice, enseñaba todos los días en el templo. Vemos la contraposición terrible, tremenda, entre los deseos del mundo, del poder, del dinero, de la riqueza, del honor, de la soberbia, y Jesús que viene a llevarnos a la casa del Padre, a la verdadera casa del Padre a través de la humildad, a través del amor, a través del perdón, de la misericordia, de la oración. Una contraposición tremenda que seguimos viviendo día a día, en todas partes. Incluso nosotros mismos, dentro de nosotros, también vivimos en esta contraposición, en esta contradicción interna.
entre aquello que nos dice el mundo de conseguir el dinero, de lograr las cosas, y esto otro a lo que nos invita el Señor. No es que las cosas en sí sean malas, no es que el dinero o los negocios sean malos, pero hay que separar y distinguir qué es primero y qué es después. Y los medios son solamente eso, medios para ser usados, no para que nos esclavicen, y mucho menos para tomarlos y hacerlos ídolos. Primero está Dios, porque Dios nos da la vida, nos da la inteligencia, nos da el trabajo, nos da el negocio, nos da la salud para disfrutar de las cosas. Y a Dios es el primero que había que pedirle y darle gracias de cada cosa que nos da. Por eso mi casa será casa de oración. ¿Dónde podemos encontrar al Señor? En el templo, en nuestra iglesia. Pero no vayamos ahí pensando en hacer una transacción o un negocio. Vayamos pensando en hacer oración humilde para encontrarnos con el Señor que quiere enseñarnos ahí todos los días. Un buen día para hacer precisamente un examen de conciencia de cómo me acerco yo al Señor, de cuál es mi actitud delante de Dios mientras vivo cada día en el mundo. Queridos hermanos, que Dios nos aclare a cada uno la forma que llevamos nuestra vida, que nos ilumine y nos vaya conduciendo cada día más de cerca, hasta que podamos llegar a contemplar la luz de su rostro. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.